Capítulo 2, primeros pasos, 1878-1913. La tienda de los 14. Hijo de Adela Puerto, motuleña de familia acomodada, cuyas 3 hermanas casaron con hombres prósperos de la ciudad, y de Justiniano Carrillo, quien en 1847, y bajo el mando del general Francisco Cantón, había combatido contra los mayas alzados, llegando al grado de capitán y jefe de la guarnición de Teosuco. Felipe de Santiago nació en 1878 y era el segundo de 14 hermanos. Al licenciarse, Justiniano había establecido en Motul una ferretería y al lado un pequeño billar con 2 mesas, de modo que la familia no era rica salvo en hijos. Por eso, después de la enseñanza elemental, los varones buscaban un oficio del que habrían de vivir, pues la tienda de los 14 y el club de la carambola, como eran conocidos la ferretería y el billar, no daban para todo. A resultas del alzamiento de los mayas, conocido como Guerra de Castas, Motul, llamada la Perla de la Costa, había recibido muchos migrantes, y más tarde el boom henequenero la volvió el corazón de la economía peninsular. Una amplia alameda central, el Parque José María Campos, un palacio municipal nuevo terminado a principios del siglo XX y cuyo lujo era una alta torre con reloj, un mercado en forma, el Guillermo Palomino, un casino, 2 teatros y, desde 1906, un cine, a lo cual se añadía un pujante y diversificado comercio en que participaban destacadamente libaneses mal llamados turcos. Todo esto hacía de Motul una pequeña ciudad. Felipe era el mayor de los hermanos varones y designado por su maestra de primaria alumno príncipe, como se llamaba entonces a los que terminan sus estudios con buen aprovechamiento. Su padre le dio un premio, una parcelita cercana a la población de Usí, donde desde los 14 años se enseñó a cultivar la tierra. No obstante, también aprendió carpintería y siguió ayudándole a su padre con la tienda. Y, pese a que era mestizo, Felipe hizo suyas la lengua, la cultura y los pesares de los mayas, gracias a su amistad con una anciana del vecino poblado de Caxatá, llamada Xbatá, quien le contaba historias, le compartía saberes y transmitía valores y sentires de la honda raíz comunitaria. Un mal día, al atardecer, Xbatá se presentó muy agitada con Felipe, a quien llamaba Yaax Ich, que significa ojos verdes. ¿Qué pasa, Ichi? ¿Qué vienes tan apurada? Has de saber, Yaax Ich, que los patrones de la hacienda de Tununcán han construido una gran albarrada que encierra al pueblo. Quieren que abandonemos todo y nos vayamos al monte, como si fuéramos venados, le contó desolado. Con el ímpetu de los 18 años, Felipe no lo pensó 2 veces. Seguido de la anciana que trataba inútilmente de igualarle el paso, marchó a Caxatá, donde gracias a que venía acompañado de una mujer de respeto como lo era Xtabat, pudo convocar al pueblo. Lo que hicieron los patrones es una ofensa inaceptable, les dijo el maya. Hay que tumbar la albarrada. Y se puso manos a la obra, seguido después de algunos titubeos por todos los habitantes de la comunidad. Avisados los patrones de la inaudita rebeldía de la gente de Caxatá y de que el instigador había sido el joven Carrillo, utilizaron su poder y lo mandaron meter preso. Esa fue la primera de las varias cárceles de Felipe, de la que lo sacó su padre alegando que era menor de edad y pagando una multa, aunque dicen que no aceptó salir sino hasta que los hacendados prometieran no reconstruir la albarrada. De la experiencia en Caxatá, aprendió Felipe que solo conociendo su lengua se podía participar en las luchas de los mayas. Eran inmensas la mayoría del pueblo peninsular. Y hablando maya,
llegaría presidente del Partido Socialista del Sureste y, hablando maya, sería gobernador. A los peones de Hacienda que no portaban suficientes pencas o que no se presentaban a la fajina, labor sin paga que se realizaba 1 hora antes y 1 hora después de la jornada normal, los hacendados les daban una limpia. Felipe se enteró en qué consistía esta por su amigo Pancho Camal, que aún tenía las marcas en la espalda. Primero te bajan la camisa y te embrocan en una paca de fibra para que no te la des ni te caiga. Luego te pegan. Son 25 golpes con un lazo de nequén y lo mojan para que pese y cale más. Terminado el castigo, te untan en la espalda una naranja con sal que ya tienen preparada y estás listo para volver a trabajar. Eso sí puedes levantar. No todos podían. Azotados hasta los huesos, algunos eran incapaces de incorporarse y los dejaban tirados en un rincón donde se reponían o morían, comidos por las moscas. Informado de que en la hacienda vecina un lacerado estaba grave, Felipe organizó una incursión nocturna, montó en su caballo a la víctima y la llevó donde pudieran curarla. Si al rescatado le fue bien y se repuso de sus heridas, después tuvo que buscar un nuevo acomodo laboral, lo que de seguro no resultó fácil, pues sin presentar tu nojoch cuenta y tu chichán cuenta, es decir, la deuda grande y la deuda chica pagadas al anterior dueño y patrón, nadie te aceptaba en su hacienda. Así eran las cosas. Años más tarde, estando ya casado, siguió procurando atención médica a las víctimas de los hacendados, para lo que contaba con el apoyo del doctor Manuel Amezquita, conocido como Tuuc. La estancia en la casa familiar de un trabajador llamado Antonio, al que se le había infectado la pierna y a causa del grillete con el que lo tuvieron encadenado y que era atendido por Tuuc, causó un primer conflicto de Felipe con su joven esposa, Isabel, quien reclamaba por la fetidez que se desprendía de la herida. No sería la última vez. Dicen algunos que en una ocasión el joven Carrillo fue sorprendido por los hacendados alebrestando en maya a los peones y ordenaron al mayacol que le diera 25 chicotazos en frente de la gente. Puede ser. En todo caso, Felipe nunca hablaba de él. Pero no todo era activismo social. También tenía otras inquietudes. Apenas había cumplido los 13 años cuando llegó a Motul el Circo Quijano, cuya principal atracción era una joven contorsionista a la que anunciaban como la niña Elvira, y que era hija de don Pancho Quijano, el dueño del espacio. Al parecer, Elvira era tan flexible como bella, y en cuanto Felipe la vio plegarse, desplegarse y rodar sobre la larga alfombra en que realizaba su acto, se enamoró perdidamente de ella. Por las mañanas, los malabaristas y acróbatas del circo practicaban sus ejecuciones al aire libre, y como el joven, que a diario los observaba desde lejos, les resultaba simpático, un día lo dejaron incorporarse y probar sus habilidades. Felipe eligió la barra y resultó tan bueno que don Pancho lo animó a perfeccionarse. Pero al muchacho lo que le interesaba no era la barra, sino la niña Elvira, y al parecer su interés era correspondido. Así las cosas, cuando el circo recogió su carpa y agarró camino a Tixcocop, Felipe se fue con ella. Al notar su ausencia, don Justiniano averiguó dónde estaba ahí, previniendo que el voluntarioso muchacho se resistiera, consiguió del jefe político de Motul un oficio para que la autoridad de Tixcocop le hiciera ver al señor Quijano que se había llevado a un menor sin permiso de sus padres y debía entregarlo a la autoridad. Comisionada para traer de regreso al huido, doña Adela y otro de sus hijos montaron en el volán de 3 mulas y recorrieron los 12 kilómetros que separan a Motul de Tixcocop. Grande habrá sido su sorpresa al ver en la entrada del pueblo un gran cartel del circo donde se anunciaba:
Hoy, debut del barrista motuleño Felipe Carrillo Puerto. No hubo debut y finalmente el joven aceptó regresar aquí. Para justificar su escapada, alegó su enamoramiento de la niña Elvira y, haciendo honor a su espíritu justiciero, argumentó también que su propósito era liberar a la pequeña contorsionista de la explotación a la que estaba sometida. Siendo inalcanzable su amada, Felipe buscó consuelo en la música. José Jerónimo Ramírez había llegado a Yucatán como parte del Batallón 22, enviado por el presidente Díaz a combatir a los mayas que desde la llamada Guerra de Castas resistían en Chan Santa Cruz. Decidido a desertar, José pensó que, siendo primer clarinetista de la banda de guerra del batallón, podía ganarse la vida en Motul dando clases de música, y así lo hizo. Al poco tiempo, el maestro Ramírez, como lo llamaban, había formado una orquesta con 22 muchachos del lugar. El flautista era el joven Carrillo. En el debut del flamante conjunto musical, las partes de flauta que le tocaron a Felipe eran lucidoras, pero poco enérgicas, y él quería algo más vivo. Cuando menos un andante, decía. Entonces el maestro escribió un fogoso solo de flauta, que con el acompañamiento de la orquesta estrenó exitosamente en el parque principal de Motul. De hecho, todos los hermanos Carrillo tocaban algún instrumento y, según Acrelio, además de la flauta, Felipe se las arreglaba bien con el flautín y el saxofón barítono. Si pese a haberse vuelto barrista había perdido a Elvira, como flautista Felipe se hizo de nuevos amores. Y es que, habiéndolo escuchado en el parque, la señorita Mercedes Pachón, al parecer bastante mayor que él, se prendió del joven intérprete. Para desalentar tan dispareja relación, los padres de Mercedes la mandaron a Tequita, el pueblo del departamento de Ticul donde había nacido. Por unos meses Felipe se dio sus escapadas y los enamorados se siguieron viendo. Pero con el tiempo y la distancia se fue enfriando la simétrica pasión. En los albores del siglo XX llegó a Motul, proveniente de los Estados Unidos, la práctica del béisbol, juego que pronto se puso de moda tanto entre los ricos como entre los pobres. Transformados en sportmen, los motuleños pichaban, cachaban y fildeaban con entusiasmo. Felipe no solo aprendió a jugar, sino que formó en 1904 el Club Motul, cuyos miembros se reunían trisemanalmente en un área de la plaza que les habían asignado. La afición no fue pasajera. Tanto en el seno de su partido político como desde la gubernatura del estado, promovió el béisbol como un deporte que, como decía, enseña a combinar la responsabilidad individual con el trabajo en equipo. Más allá de causas sociales, amores imposibles, música y béisbol, un joven pobre tenía que ganarse la vida. Así que Felipe fue por muchos años agricultor en Usí y por un tiempo leñador en el paraje llamado Acam Tequén. En 1983, con apenas 15 años, decidió probar que era capaz de hacer su vida lejos de la familia y, con permiso de don Justiniano, se fue al vecino estado de Campeche, donde trabajó como caballerango y mozo de faenas en una de las haciendas del ex gobernador Marcelino Castilla Álvarez. Ahí se hizo amigo de Manuel, un hijo del hacendado 2 años mayor que él, quien al triunfo de la revolución maderista sería gobernador de Campeche y con el cual tendría una buena relación amistosa, así como una complicada relación política. Experiencia contradictoria que se repetiría muchas veces a lo largo de su vida. Una de las frecuentes desavenencias entre Felipe y su padre lo llevó a alojarse por un tiempo en la estación de ferrocarriles de Motul.
y como siempre, el inquieto joven se hizo amigo de los trabajadores y gracias a ellos se familiarizó con las máquinas. Los Ferrocarriles Unidos de Yucatán eran por entonces de Francisco Cantón, muy amigo de don Justiniano, quien había sido su subordinado en el ejército y que intercedió para que Felipe pudiera entrar a trabajar como rielero. Ahí, el joven demostró una vez más que era hábil para casi todo, pues en menos de 6 meses había ascendido a maquinista del tren que corre de Motul a Coacá. Por su pericia para reencarrilar un convoy accidentado en que viajaba Cantón, recibió una mención honorífica. Años después, la International Association of Machinists le extendió una credencial como miembro honorario. Como trabajador del riel, iba con frecuencia a Mérida. En una ocasión, estando en la capital del estado, fue invitado, junto con otros ferrocarrileros, a un internado de señoritas donde se celebraba un examen. Ahí conoció a la joven María Isabel Palma, motuleña como él, pero hija de hacendados, a quien siguió visitando con o sin invitación formal de la escuela. Apercibida de lo que pasaba, la maestra Duarte, directora del internado, informó de la relación a los padres de la niña, quien sin pensarlo 2 veces sacaron de la escuela a Isabel y la regresaron a Motul, donde la vigilancia familiar sería más estrecha. Pero esta vez la reticencia de los padres fue inútil y los jóvenes acabaron casándose. En 1901, al contraer matrimonio, él tenía 23 años y ella 16, precocidad que no era extraña en la familia, pues cuando don Justiniano y doña Adela se casaron, ella apenas había cumplido 14. La nueva pareja tuvo 6 descendientes, de los que le vivieron 4: Dora Onfali, Elitzi y Litia, Alba Isela y Felipe Hernán, pues Xochimilco Antonio murió al nacer y Netzula Lisis a los 3 meses. Casado y con nuevas responsabilidades, Felipe decidió seguir los pasos de su padre y, recurriendo a 5 o 6 mil pesos de los que disponía Isabel, incursionó en el comercio itinerante con 3 carretas que, tiradas por 5 mulas cada una, transportaba mercancía entre Motul y Valladolid, poblaciones entre las que no había ferrocarril. Su imagen, arreando las bestias, le ganó el sobrenombre de el carretonero de Motul. Lo retiró de esta actividad un accidente en que se lesionó la espalda. Sin embargo, ya repuesto se mantuvo en la misma línea y creó una cooperativa que transportaba en carretillas de mano maíz, frijol y otras mercancías de la terminal del tren de Motul al mercado de la ciudad. Los trabajadores eran socios y todos los sábados en el Parque José María Campos distribuían las utilidades. En sus tiempos de comerciante nómada, Felipe tuvo su primer y estremecedor contacto con el antiguo esplendor de los mayas, pueblo al que hasta entonces solo conocía en su humillación y sufrimiento. Años después, ya gobernador de Yucatán, en el discurso con que inauguró la carretera que une Zitaz con Chichén Itzá, una de las primeras obras físicas de su administración, narró esa desnuda y conmovedora experiencia juvenil. Junto a los restos prehispánicos aún no restaurados y hablando como de costumbre en maya, el gobernador debutante exaltó tanto la pasada como la presente y la futura grandeza del pueblo que había erigido esa pirámide, pero que también había hecho esa carretera. Así refirió su inquietante encuentro con los ancestros 17 años antes. Pasaba yo por este camino a Zitaz, trabajando como ustedes trabajan para ganarse el sustento, cuando un vigilante de las ruinas me dijo: ¿por qué no vienes unos instantes a Chichén?
para que veas la pirámide y otros restos. Dejé mis carros encargados en el pueblo y llegué a las ruinas. No puedo expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé 4 días llorando entre esas piedras y sentí el alma llena de una gran amargura. Me pregunté entonces hasta cuándo esas espléndidas construcciones podrían ser conocidas por todos. ¿Cuánto tiempo más pasarían ignoradas las grandes obras de esos hombres antiguos? La vida no es una sucesión de acontecimientos trascendentes. Se va haciendo poco a poco y sobre la marcha. Pero hay episodios iluminadores que marcan una trayectoria. El trance de Felipe en Chichén Itzá, donde escuchó las palabras de los antiguos y asumió su encargo, fue una de ellas. En esa ocasión conoció a Edward Herbert Thompson, un estadounidense que había comprado los terrenos aledaños a las ruinas y con quien coincidió en que había que preservarlas, restaurarlas y darlas a conocer. 20 años después, ya siendo gobernador, el sueño compartido empezaría a cumplirse, pero gracias, entre otros, a la periodista Alma Reed, descubriría también que el hombre que le mostró la pirámide era un saqueador que había dragado el cenote de Chichén Itzá y enviado a los Estados Unidos sus hallazgos. Los trueques y compraventas del comercio itinerante le permitieron al joven Carrillo hacerse de algunas cabezas de ganado. Animado por Bernardino Belito Avilés, que a eso se dedicaba, y asociado con Atilano Gómez, Juan Alonso y otros amigos, formó una cooperativa dedicada al negocio de la carne. Tan exitosos resultaron los jóvenes asociados que los introductores y tablajeros establecidos de Motul se pusieron de acuerdo para hacerles la vida imposible, hasta que los recién llegados al negocio tuvieron que dejarlo caer. En el ejercicio de sus diversos oficios, recorrió el estado y ensanchó su espíritu en Chichén Itzá, pero también se le encogió el alma al darse cuenta de hasta qué punto su querido Motul, que había sido un gran productor de maíz y más de frijol, desde la invasión del Enequén dependía, como todo Yucatán, de los alimentos traídos de fuera. Y venían de lejos. El maíz, por ejemplo, llegaba principalmente de la remota Argentina. Algo estaba mal en la producción económica de su estado. El heraldo de Motul. Don Justiniano no solo había militado a las órdenes de Francisco Cantón, también era muy cercano al general, cuya candidatura al gobierno del estado había apoyado mediante el bisemanario El Correo de Motul, que él mismo editaba. De modo que en 1898, al ocupar el cargo, Cantón lo nombró jefe político de la ciudad. Al tiempo que su padre representaba al gobernador en Motul, el recién casado se iniciaba en la política y la administración pública como tesorero en el ayuntamiento que encabezaba Luciano Sánchez. Al poco tiempo Felipe renunció al cargo, pero ese mismo año participó en las elecciones locales y al siguiente era síndico en el cabildo presidido por Narciso Santos. El mes de julio de 1899, el pueblo de Muxupip denunció ante la alcaldía que un tal Pablo Gutiérrez había invadido parte de sus tierras. El joven Carrillo defendió a los reclamantes, quienes gracias a su intervención lograron un fallo favorable en el juicio. Pero también se ganó la animadversión del grupo de poder local, que empezó a presionarlo administrativamente hasta obligarlo a renunciar a su cargo. Poco después, el juicio de tierras, que con su apoyo les había dado la razón a los de Muxupip, se revirtió, pues con amenazas estos fueron forzados a desistir. En 1906, Felipe regresó a la alcaldía de Motul
como regidor y de nuevo chocó con los caciques locales encabezados por el jefe político Eulogio Palma y Palma. Para entonces, Francisco Cantón ya no era gobernador y el joven regidor estaba en posición de debilidad, pues los grupos de poder del municipio, liderados por los Palma y los Campos, tenían el respaldo del nuevo gobierno local que desde 1902 presidía Olegario Molina Solís, un hacendado que empezaba a perfilarse como el adalid de la oligarquía henequenera. Molina había llegado al cargo pese a la oposición de Cantón, quien se había distanciado de Díaz por la decisión presidencial de crear el territorio federal de Quintana Roo, amputando severamente a Yucatán, de manera que entre los seguidores del ex gobernador y los del gobernador había una profunda división. La confrontación entre cantonistas y molinistas, que lo era también entre el grupo monopolítico de los enequeneros vinculados a la International Harvest y el sector marginal, implicaba toda la política yucateca y naturalmente la motuleca. Y los Carrillo, cantonistas de Abolengo, estaban en la oposición desde 1902, año en que Olegario Molina llegó al gobierno. En esas condiciones y aprovechando que en la ciudad había una tipografía, en 1906 Felipe decidió fundar un periódico semejante al que su padre había editado años atrás, un bisemanario al que no bautizó el Correo de Motul como el de don Justiniano, sino el Heraldo de Motul. Ayudó a su edición con su préstamo de 200 pesos el amigo de Felipe y también periodista Carlos Ricardo Menéndez, quien era colaborador de la Revista de Mérida, una publicación cantonista propiedad de Delio Moreno Cantón, sobrino del general. Años después, y ya al frente de la Revista de Yucatán, Menéndez se enfrentaría virulenta y sistemáticamente con Felipe, un hombre al que por más de una década había llamado hermano. Además de Carrillo Puerto, quien publicó un artículo titulado El Enequén y el Maguey, donde celebra al primero y vituperia al segundo por ser de origen del Pul, escribieron en el Heraldo Agustín Franco, Pedro Pérez, Salvador Martínez, el médico Manuel Amezquita Chujú, el tan pequeño Librado Montesino, el campechano Salvador Martínez Alomía y dos exiliados centroamericanos, Disilvo Selva Salas y Mariano Tobar. Este último resultó dos caras, se pasó al otro bando y en alguna ocasión probó los puños de Felipe. El Heraldo le sacaba los trapitos al sol a la oligarquía local, gente poderosa que financió la publicación de La Gaceta de la Costa, un pasquín que le hacía la contra y cuyo director, Manuel Palma Cervera, demandó a Felipe por el delito de ultraje. A la acusación se sumó Eulogio Palma y Palma, a la sazón jefe político de Motul, quien en un oficio al juez refería: tengo a bien comunicar a usted, como superior jerárquico del ayuntamiento de esta ciudad, con esta fecha he iniciado causa a Felipe Carrillo, regidor de la misma corporación, por los delitos de ultrajes a un funcionario público y golpes sin. En estos términos registró el conflicto la Revista de Mérida el 19 de junio de 1900. Saben los lectores que hace 2 meses que guarda prisión en la cárcel pública de Motul por el delito de ultraje a personajes políticos o algo parecido. El estimable Felipe Carrillo, director del Heraldo de Motul, periódico en el cual se censuraron con energía ciertos actos de la administración pública motuleña a cargo de los señores Palma.
procuraremos estar al corriente del curso que sigue el proceso instruido en contra del señor Carrillo, quien, por su honradez y la independencia de su carácter, es muy estimado en la sociedad de Motul. El juez de consigna, Elías Campos, mantuvo por 2 meses preso en Motul a Felipe. De ahí se le envió a la penitenciaría Juárez, de Mérida, de donde 20 días después fue excarcelado sin cargos gracias a la defensa del abogado Liborio Martín Carrillo. La revista de Mérida informó que Carrillo Puerto había recibido una sentencia absolutoria, pero también que el Heraldo de Motul había dejado de existir. Sin embargo, su director no tuvo que abandonar la trinchera periodística, pues Delio Moreno lo nombró agente corresponsal de su revista. Por esos años llegaba a Yucatán el semanario Tierra, que, animado por un grupo de anarquistas, se publicó en Cuba entre 1902 y 1915. La revista tenía corresponsales en México y desde 1903 difundió artículos contrarios al régimen de Díaz. En la segunda mitad de 1907 apareció en ella la primera de 7 entregas de una serie titulada La Inquisición en México, escrita al principio por Abelardo Saavedra Toro y firmada con el seudónimo Garín. La denuncia causó escozor en el gobierno mexicano. En la última entrega, Garín reproduce un texto llegado de Humán, Yucatán, y firmado por un campesino. Obreros mexicanos, muy cruel, muy criminal, muy feroz es lo que hace con vosotros Porfirio Díaz, comentaba el editor de la serie al darle el término. Publicada el 9 de noviembre de 1907, la primera entrega de La Inquisición en México ya circulaba en Mérida 4 días después, y casi de inmediato Muñoz Aristegui, quien gobernaba Yucatán en ausencia de Molino, emprendió la persecución de los distribuidores, los catalanes Antonio Duch y Francisco Ros y Plan, a quien pronto se detuvo por difamar al presidente de México. En una extensa carta a Porfirio Díaz, el gobernador interino le informaba que en la casa de Ros y Plano se habían encontrado periódicos y muchas obras de anarquismo y socialismo, y que a él y a Duch se les acusó de cómplices en las ofensas al primer magistrado de la nación como un recurso para no dejarlos en libertad. Esto sucedía en los días en que Felipe Carrillo Puerto, director del Heraldo de Motul, era detenido, juzgado y encarcelado por el mismo delito de ultraje del que se le acusaba a los catalanes y a la revista Tierra. Y al mismo tiempo, el juez exculpaba a Felipe después de que había pasado casi 3 meses en prisión, los colaboradores del semanario habanero eran expulsados del país. Es pues casi seguro que el motuleño conoció la revista cubana y quizás a sus corresponsales y distribuidores, dado que él mismo formaba parte del gremio y por ello sufría represión. Tampoco parece casual que, años después, el órgano periodístico del Partido Socialista del Sureste, que Felipe encabezaba, se llamara Tierra, como la revista española animada por el pedagogo libertario Ferrer Guardia y como el semanario de la isla Caribe. El hecho es que a su salida de la cárcel, Carrillo Puerto emprendió la defensa de los periodistas detenidos por sus críticas al gobierno y, en general, la de los presos políticos del porfiriato. Más allá de su participación en la política lugareña, Felipe se preocupaba por ampliar su visión de la problemática social a través de lecturas, conferencias y discusiones. Y en el Yucatán de los primeros años del siglo XX era un buen lugar para formarse en las ideas revolucionarias. A
principios de la pasada centuria, para ir de Mérida a la Ciudad de México, necesitabas tomar 2 trenes y un barco de Warp Line. Y si eras pobre, uno de cabotaje, de modo que con suerte, y si no había huracanes, invertirías una semana en llegar. Así que Yucatán tenía intercambios más estrechos con Cuba, con los Estados Unidos y hasta con Europa que con el centro de México. Y de esos países llegaban exiliados revolucionarios y publicaciones que alimentaban una vida intelectual bastante intensa y, en algunos sectores laborantes, maestros, ferrocarrileros, tranviarios, portuarios, panaderos, dominada por ideas políticas radicales. En la capital del estado había libreros, primero itinerantes y luego establecidos, como Francisco Fonboté, Jorge Burrell y Juan Auscúa, que llevaban a Yucatán publicaciones españolas. Pero además se publicaban en la península periódicos críticos como La Razón Social y El Libre Examen de los hermanos Pérez Pons, y Verdad y Justicia, en el cual su animador, José Vadillo, reproducía artículos anarquistas que escribían los hermanos Flores Magón, y otro en el periódico Regeneración, que por entonces editaban aquellos desde su exilio en los Estados Unidos. En su natal Motul, Felipe se inició en las lecturas progresistas gracias al español Serafín García Suárez, párroco de la iglesia con quien conversaba largamente. Tuvo acceso también a la biblioteca del hacendado Antonio Pato, donde leyó, entre otros, Progreso y Pobreza de Henry York, Política Social y Economía Política de Gustav von Moller, Vida y Trabajo de Samuel May, en cuyos márgenes Felipe anotó que lo saboreado. Diálogos socráticos sobre la moral de Alexander Tercios y textos del marxista Karl Kautsky. En su biblioteca personal atesoraría obras literarias de Romain Rolland, Anatole France, Rabindranath Tagore y del comunista francés Henri Barbusse. Al parecer, también leyó ¿Qué es la propiedad del anarquista Pierre-Joseph Proudhon? La conquista del pan de su discípulo Prior Kropotkin, artículos del geógrafo ácrata Élisée Reclus y quizá algún capítulo del Capital de Karl Marx. Texto para entonces ya traducido al castellano en Argentina y España, y editado en fascículos como libro en este último. Años después, se añadirían a su acervo publicaciones sobre la Revolución Rusa de 1917 y el socialismo soviético. Muchas lecturas para alguien que solo había terminado la primaria. Es posible que, entrado el siglo XX, el motuleño haya concurrido alguna vez en Mérida a las conferencias de contenido libertario que se daban en el teatro anexo a una pensión y unos baños que Manuel Ancona había establecido en la calle 75, esquina con la 64, en el barrio de San Sebastián. La sala para eventos se llamaba El Harem y la frecuentaban obreros, pequeños comerciantes, artesanos y estudiantes normalistas como Ramón Espadas, quien poco después fundaría el Partido Socialista Obrero, más tarde llamado Socialista de Yucatán y finalmente Socialista del Sureste, organización a la cual se incorporaría Felipe a su regreso de Morelos. Como quien exprime esponjas. El 4 de febrero de 1906, Felipe pudo ver de cerca al primer mandatario del país y de esta manera asomarse a los rituales del orden porfirista. El motuleño había descubierto ya su vocación periodística. Se disponía a publicar un bisemanario
cuyo primer número aparecería ese mismo año, por lo que cuando supo que el presidente de la República visitaría Yucatán, se fue a Mérida. Lo que presenció le dio una visión de la coyuntura política mexicana no solo local o estatal, sino también nacional. Detrás de los Palma y de Molina estaba Díaz. El problema de Motul, de Yucatán y del país entero era la dictadura. Y si el dictador estaba viejo y achacoso, también el sistema que había construido durante más de un cuarto de siglo parecía sólido, pero estaba apolillado. En la capital del estado, Felipe vivió el apoteósico recibimiento que le había preparado a Díaz, el hombre fuerte de la entidad y entonces gobernador, Olegario Molina Solís. Hacendado enequenero y representante de los intereses de la transnacional International Harvest, a través de la casa Molina Montes compraba prácticamente toda la fibra mexicana. Molina, al que llamaban zar del Enequén, había gobernado Yucatán de 1902 a 1906 y siguiendo el ejemplo de Díaz, decidió reelegirse. Propósito continuista que realizó atropellando a la oposición, de modo que el 1 de febrero de 1906 tomaba de nuevo posesión del cargo. 3 días después, llegaba al puerto de Progreso el presidente de la República, dando muestra de la cercanía que tenía con el hacendado, a quien pronto nombraría secretario de Fomento, Colonización e Industria, así como de la importancia económica que le atribuía a la agroexportación peninsular. Un viejo meridense le comentó a Felipe que la recepción dispensada a Díaz y su numerosa comitiva era aún más ostentosa que la que 40 años antes, en diciembre de 1865, le dieron los yucatecos a la emperatriz Carlota. En el camino de Progreso a Mérida, una interminable y multicolor escenografía de arcos, guirnaldas, gallatetes, y como fondo sonoro, pito, pianos, cañonazos y numerosas bandas interpretando el himno nacional. Luego, lluvia de flores, confeti y serpentinas en el trayecto entre la estación de ferrocarril, que especialmente para recibirlos se había construido en el Paseo Montejo, y la opulenta residencia de Sixto García, donde se alojó con su esposa Carmen Romero. Los hacendados habían alineado a sus peones al paso del tren, y los ciudadanos del común, como Felipe, también pudieron ver pasar a la comitiva. Otras actividades, como el paseo campestre a la hacienda de Tuntucmil, la cena de los hacendados Totil, iluminada con millares de novedosos focos eléctricos, los banquetes, bailes, las serenatas, una procesión nocturna y, en la catedral, un solemne Te Deum, en señal de reverencia a doña Carmelita. Solo admitieron invitados electos. De regreso al centro de la ciudad, pasando junto al Arco del Triunfo por el que al día siguiente Díaz debería ingresar a la Plaza Grande, Felipe, como otros curiosos, se detuvo a observar la construcción de más de 10 metros de altura y 12 de ancho, diseñada por el arquitecto catalán Francesc Romeu. Frente al arco y señalando uno de los mascarones de los frisos, varias personas debatían acaloradamente. Te digo que es el presidente Díaz, clarito se ve que esos son sus bigotes, decía uno indicando una figura. ¿Cómo va a ser? Ese es Chacmol, y los que dices no son bigotes, son sus colmillos, míralos bien retorcidos. Dale, te digo que es don Porfirio. Y siguieron gesticulando y discutiendo. Felipe no intervino, pero tomó partido. Era evidente que los organizadores de la recepción habían estilizado la figura maya del dios del agua
para que se pareciera a la del caudillo. No tienen vergüenza, pensó. Algo más adelante, ya en la plaza, vio la placa de mármol conmemorativa de la visita del presidente, que años después Salvador Alvarado mandaría retirar. Y pasó frente a una fila de hombres armados que aparentemente vigilaban el Palacio de Gobierno. Estos no son yucatecos, especuló. Han de ser los guaches que trajo el presidente para que lo proteja. Tenía razón, alegando que una pandilla de rateros asolaba el estado. El jefe de la policía secreta y un grupo de sus efectivos se apersonaron por Mérida en los días en que Porfirio Díaz la visitaron, con el fin de garantizar aún más su seguridad. El miedo no anda en burro, reflexionó. El Díaz que Felipe observó de lejos era un viejo que miraba todo sin ver nada, un anciano rígido, porte militar que, con un rictus de sonrisa bajo el nivero bigote, estrechaba manos en automático, como quien exprime espuma. Un muerto sostenido por sus ministros, le dijo a Felipe años después su amigo, el psiquiatra, novelista e historiador cubano-yucateco Eduardo Urzay. Alguna vez fue conocido como el héroe de la Carbonera, continuó. Luego fue Perfidio, más tarde Don Perpetuo. Pero la vez que estuvo en Mérida me hizo pensar en el cadáver del Cid cuando, embalsamado y montado en Babieca, aún asustaba a los. Un muerto viviente y polveado para que no se le notara lo íntimo. Más que un dictador, era un símbolo de la dictadura que pronto empezaría a tambalearse. Reflexión esta que era válida para el país y también para Yucatán, un estado que a mediados de la primera década del nuevo siglo empezaba a ponerse políticamente